Esta palabra está inspirada en el libro de Sanidad Interior número 3 que estamos haciendo con un grupo de hermanos en la Facultad de Estudios Teológicos, y vamos a hablar en esta mañana de la bendición. Diga conmigo, la bendición. ¿Cuántos queremos ser bendecidos aquí? ¿Cuántos queremos que la bendición de Dios nos alcance? Amén. Número 6, 22 al 27 dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Amén. Hace un tiempo hablamos de que nosotros somos sacerdotes, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de esta palabra que hablamos de que somos sacerdotes? Sí, aquí esta bendición es una bendición sacerdotal, así que tranquilamente en este tiempo puede estar en nuestra boca, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que cada vez que los sacerdotes decían esta bendición, Dios mismo era quien bendecía. Amén. Así que si nosotros creemos a esta palabra que somos sacerdotes y bendecimos con nuestra boca, todo lo que bendigamos va a ser bendecido. ¿Podemos decir amén? La bendición, o hablar de bendición, comienza en Dios. La bendición tiene origen en Dios. ¿Y dónde vemos esto? En Génesis capítulo 1, verso 27. Acompáñeme, así usted lee lo que dice la Biblia. Verso 27 y 28. Quiero decirle en esta mañana, por si tenía alguna duda, es que Dios tiene la constante intención de bendecirnos. Constantemente Dios está pensando en bendecirnos. ¿Sí o no? ¿Amén? Dice la palabra de Dios: si un padre siendo malo sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará? El Espíritu Santo dará todas las cosas. Entonces está claro que la intención de Dios para nuestra vida es bendecirnos. ¿Usted sabe que Dios habla bien de usted? ¿En serio? ¿Hay tantos que hablan mal de mí? Decirle que tenés al lado: Dios habla bien de vos. En el libro de Job, cuando Satanás va y se aparece delante de la presencia de Dios y dice: anduve rodeando la tierra, y Dios le dice: ¿viste a mi siervo Job? Como que Dios permítame la expresión, se agrandó ahí. A nosotros se nos caen otra vez, perdón por la expresión, se nos caen las babas con los hijos. Qué bien que juega mi hijo. Es un patadura, pero... Y cuando estamos en una charla, ¿viste? Parece que el hijo del otro es mejor que el tuyo siempre. No porque mi hijo, no, pero mi hijo. Regalo de Dios son los hijos. Y dice el Señor: ¿viste a mi siervo Job? Lo justo, lo bueno, lo recto que es. Y Satanás, que le dice: sí, eso es porque vos le das todo. Decirle que tenés al lado: Dios tiene todo para darte. Dice la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen.
A la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Lo primero que hizo Dios con el hombre fue bendecirlo. Bendecirlo. En el corazón de Dios está el ferviente deseo de que seamos fructíferos. Amén. Ahora la pregunta, y acá va lo que nos tiene que hacer pensar, es ¿qué frutos hay en mi vida? ¿Cómo estoy dando frutos yo? ¿Qué productividad tiene mi vida? Si miro todos los años hasta aquí, ¿he dado fruto? Después dice la palabra de Dios que el Señor tiene un ferviente deseo de que seamos multiplicados. Amén. No que sumemos, sino que multipliquemos. También tenemos que revisar las cosas que están siendo multiplicadas en mi vida. Si hoy no fuéramos de esta tierra, ¿qué dejo? Llenar la tierra, dice la palabra de Dios, no solo de hijos naturales, sino de hijos espirituales. Amén. Pero la sociedad va en contra de lo que dice el Señor. Ahora resulta que la gente no quiere tener hijos. Y se pierden la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es llenar la tierra. Tampoco te entusiasmes tanto. Pero no solamente de hijos naturales, sino de hijos espirituales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Rodear tu casa de gente que venga a buscar de lo que vos tenés. Eso se llama que hay hijos que vienen a buscar una paternidad, alguna palabra que les puedas dar. Y gobernar. Y algunos cuando hablamos de gobierno dicen, no, yo no sé si voy a ser intendente, presidente. Dios puede llevarte a esos lugares porque la palabra de Dios lo avala y lo afirma. Lo que sí quiero decirte es que puedes gobernar en los ambientes en los que te moves. Amén. Hay un gobierno de Dios sobre tu vida, hay una bendición de gobierno. En Deuteronomio capítulo 28, no lo vamos a leer todo, después usted lo puede leer en su casa. Deuteronomio capítulo 28, en los versos 1 al 14, se da una lista de bendiciones. ¿Sí? Anótelo porque está hermoso este capítulo de la palabra de Dios. Y todas estas cosas son palabras de Dios para nuestras vidas. Decirle que tener al lado ahora viene lo complicado. Pero en el verso 1 y 2 se dan condiciones para estas bendiciones. Verso 1 y 2 dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo y toda la lista de cosas buenas que el Señor tiene en su corazón para nosotros. Amén. ¿Cuáles son algunas condiciones que me aseguran la bendición de Dios?
En primer lugar, la posición en la que me encuentre. Y acá no hablamos de clases sociales, ¿sí? No hablamos de estatus ni de títulos. Hablamos de una posición espiritual que es estar en Cristo. Amén. El estar en Cristo nos habilita a ser bendecidos por Dios. Amén. El ser un hijo de Dios, ¿sí?, es que nos habilita a muchas de las bendiciones y no a todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. El que está en Cristo, el que está en la posición de haber recibido a Cristo en su vida y de tener a Cristo como Señor. Estar en Cristo es estar en un lugar plantado, ¿sí?, en la fe y en la gracia de Dios. Y allí dice, las cosas viejas ya pasaron. Hay una bendición, el pasado queda atrás y ahora una nueva criatura es, dice la Biblia. Jesús dijo, el que permanece en mí, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto? ¿Cuántos quieren fructificar? Bueno, son muy pocos, pero aquel que quiere fructificar, levánteme su mano, diga, yo quiero fructificar en esta vida. Pero ¿dónde tenemos que estar? En la posición de estar en Cristo. Romanos 8:1 dice, no hay condenación ¿para quiénes? Para los que están en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ningún arma forjada contra ti prosperará. Porque estás ¿dónde? En Cristo. Si nos movemos de ese lugar, es posible que algunas cosas nos alcancen. Pero si estamos en Cristo, no hay condenación. Primera de Pedro 5:14 dice, la paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Amén. ¿Queda claro? Estar en Cristo, diga conmigo, estar en Cristo. Que mi vida esté plantada en Cristo. Lo segundo es la fe inspirada en la obediencia. Dios bendice la obediencia. Dios bendice al que le obedece. Y el que le obedece es porque le cree. Amén. ¿Cuántos creen al Señor aquí? Baje la mano y ahora no la levante. ¿Cuántos obedecen al Señor? Ahora, ¿por qué le creo? ¿Por qué le obedezco? ¿Por qué hago lo que hago? Porque muchas veces nosotros queremos, como el otro día hablamos también en la peña de los lunes, queremos como negociar con Dios, ¿no? Si yo te doy, vos me das. ¿Sí? Y en realidad lo que Dios bendice es la obediencia, sin esperar nada. Aunque la ley de Dios siempre se va a cumplir. El que siembra, cosecha. El que da, recibe. Y en tercer lugar, nos habilita a estas bendiciones de Dios el trato digno con los pobres. Dice la Biblia en Proverbios 22:9, benditos son los generosos porque alimentan a los pobres. ¿Cómo son los generosos? Benditos. Y por ser generoso, sos bendecido.
Amén. Tocale el codito al de al lado, a ver cómo está el bolsillo. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. Levánteme su mano, puede decir gracias, Señor. Pero Dios no puede bendecir Dios no va a bendecir cualquier cosa. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios es sabio, inteligente, capaz? ¿Usted pondría plata en un negocio que está fundido? Por eso Dios no bendice, y acá vamos a hablar de los no bendice. Diga conmigo, no bendice. Dios no bendice la desobediencia. Bajo ningún aspecto, bajo ningún parámetro, Dios bendice la desobediencia. Podemos orar para que Dios nos bendiga, pero si estamos en desobediencia, eso no va a suceder. Dios no bendice el desorden. Diga conmigo, desorden. ¿Cuánto cuesta mantener en orden una casa? Levánteme su mano, a ver. Los demás están todos ordenaditos. Nosotros somos 5 en casa. Imagínense que cada uno de los 5 saca algo y lo deja arriba de la mesa, arriba de la mesada, en el sillón. Acá tenemos al sargento. Se pone la tira y dice, ¿qué hace ese equipo de mate ahí? Aleluya, salimos todos. ¿Cuesta mantener el orden, sí o no? Pero qué lindo es entrar a la casa cuando está ordenada. Ya entrar a la casa y ver que está todo desordenado, ya te agarra dolor de cabeza. Diga conmigo, no lo diga, lo digo yo, aún en estas pequeñas cosas Dios bendice. ¿Amén? ¿Sí? Y si no lo hace, póngalo en práctica. Le va a costar, decirle que tener al lado te va a costar. Gloria a Dios. Algunos son ordenados fuera, ¿viste? La pieza va a entrar espectacular, todo lindo. Ahora abrí el placar, un bodoque de ropa adentro. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y Dios primero qué hizo? Ordenar. Y después comenzó a crear, a bendecir. Amén. Dios no bendice el caos. ¿Sí? El caos, ese caos que a veces vivimos la familia. Que para allá. No. Siéntese, hable, dialogue. Diga conmigo aleluya antes. Dios no bendice la pereza ni la vagancia. Puede decir conmigo, Dios no bendice la pereza ni la vagancia. Dios es como mi papá, o mi papá era como Dios. O trabajás o estudiás. Me acuerdo cuando volví del servicio militar,
Me quedaba durmiendo. Había venido el servicio militar, guardia, levantarme temprano. Entonces me tomé unos días, ¿viste? Así, me quedaba hasta durmiendo hasta las 10:30, 11, para no decir las 12, 1. Alguno dice, me levanté temprano hoy, como a las 10, dice. Oh. Y yo empecé a ver a mi papá medio incómodo, ¿viste? ¿Viste cuando los padres ya ponen cara media fea? Hasta que me dijo un día, ¿qué vas a hacer? Y eran rudos los padres de antes, ¿viste? Con esa voz, ¿qué vas a hacer? Y no te mandaban con cariño, mira, tendrías que buscarte. No, acá el que si no trabaja, que no come. Dios no bendice el orgullo. Dios no bendice la negligencia. Dios no bendice al que no se juega. Jugate, porque en ese ir hacia adelante está la bendición de Dios. Dios no bendice al avaro. Dios no bendice la mentira, no bendice la infidelidad de ninguna manera. No bendice ni siquiera con los ojos ni el corazón. No hay bendición de Dios en eso. Dios no bendice la deslealtad. A veces somos amigos los unos de los otros y nos sacamos mano el uno del otro. ¿Qué tipo de lealtad hay ahí? No bendice el chisme, no bendice la inmoralidad. Pero sí hay cosas que Dios bendice. Amén. Decirle que tenés al lado a vos, Dios te bendice. Por supuesto que Dios bendice todo lo contrario, la obediencia. Amén. No el dejarse manipular. La obediencia a Dios. Amén. Porque la iglesia es un ámbito en el cual la religión de alguna manera le ha dado el poder a algunos de manipular las personas. Obediencia al Señor, diga conmigo, obediencia al Señor. Solo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nadie es dueño de nadie. Ni siquiera en el ámbito familiar tenemos la habilitación de Dios para manipular. Tenemos la habilitación de Dios para amar, para enseñar, para corregir, pero no para manipular. Entonces, si hay una relación en tu vida donde estás siendo obediente solo porque alguien te está manipulando, hay que revisarlo. Si a todo estás diciendo que sí, porque lo amo y porque me ama y porque puede hacer cualquier cosa, yo le perdono todo y todo digo que sí, hay que revisarlo. Una relación sana tiene una profunda vinculación, pero también un profundo sentido de los límites. No, yo te amo, pero hasta ahí. No es que hasta ahí que le pongo freno, sino que hasta ahí te permito esto. Así se construye una buena relación. Amén. Por eso la Biblia dice, me estoy yendo por las ramas, no importa, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán con ella una sola carne. Pero a veces el hombre se va de la casa, pero no deja
Sigue siendo influenciado y hasta a veces manipulado. Diga conmigo, eso no es sano. Aún en la intimidad sexual, usted como mujer, como hombre, puede decir, no, yo esto no. Y hay una alta intimidad allí, ¿sí o no? Porque le estás entregando lo precioso de tu vida a alguien. Pero no, pará, yo con eso no. ¿Dejamos de vincularnos? No. ¿Ponemos límites? Diga conmigo límites. ¿Por qué me fui para allá? Bueno, no sé. Pero Dios bendice la obediencia. La obediencia porque creo. La obediencia de Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Hace el domingo pasado anterior, el pastor habló acerca de ese Abraham que entregó a su hijo. Obediencia racional. Diga conmigo, racional. Es mejor que la obediencia emocional, porque algunos hay un llamado de Dios y pasa, no, te voy a seguir hasta el... Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, nuestro culto racional. Dios bendice el orden, amén. Dios bendice la tranquilidad, la humildad. Dios bendice el esfuerzo y el sacrificio. ¿Puede decir conmigo estas palabras que hoy parecen malas palabras? Esfuerzo, sacrificio. Amén. La bendición de Dios es la que enriquece, pero no añade tristeza. Amén. Hay gente que está bendecida, pero está así. Oh, no doy más. Ya se le fueron los hijos, la esposa lo está por echar de la casa, pero el tipo tiene todo. La bendición de Dios es la que no añade tristeza. Viene con un manto de alegría, de gozo. ¿Cuántos decimos amén? La bendición de Dios es para aquel que se juega, aun cuando se equivoque. ¿Sí? Estamos en la época del mundial. Admiro a esos jugadores que van a patear un penal a 3 minutos de la largue. Que si no lo meten, se van del mundial. No sé si a usted le pasa lo mismo. Yo diría, no, yo iría a patear. Aunque me equivoque. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué base bíblica tiene esto? Y la parábola de los talentos. Al que no arriesgó nada, Dios que le dijo, quítenle todo lo que tiene y désenlo al que arriesgó todo. Amén. Dios bendice al generoso, aleluya. Al que siempre anda con la verdad, al que es fiel, al que es leal. Dios bendice al que sabe escuchar más que hablar, al que guarda su santidad. Amén. El otro día alguien me decía, yo tengo una alta vinculación con unos amigos, pero no me gusta lo que están hablando. Me dice, ¿tengo que dejar de ser su amigo? No. Tenés que decirle, yo eso no lo quiero. No quiero basura en mi casa. Amén.
Si se va, quizás porque nunca fue tu amigo. Una hermosa amistad es una amistad que también tiene límites, que sabe decir hasta acá. O están esas amistades, no, vos si sos amigo de aquel no podías ser amigo mío. Perdón la expresión, yo le digo, tomátela. Amén. Quizás diciéndole esto hasta se construya una mejor amistad. Amén. Hablábamos ayer con mi esposa. Ninguno de ustedes viene a hablarnos mal del otro. Ninguno de ustedes nos habla a nosotros mal de alguien. Porque ya saben cuál va a ser el límite. ¿Sí? Yo sé que por ahí este habla mal de aquel, el otro habla mal de aquel, muy mal. Pero a mí no vienen a decirme, no, mira fulano que... Porque sabe que decir, decirle a fulano que venga a hablar conmigo o... ¿Entiende? Diga conmigo hasta ahí. Hasta ahí. Dios bendice al que guarda su santidad, al que se ocupa en preservar su vida espiritual. ¿Podemos decir amén? Termino y me acompaña ya para ir terminando 2 de Crónicas 7:14. Dice la palabra de Dios, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Amén. Cuando vamos a la presencia de Dios, a lo mejor usted puede decir, me estoy esforzando y en esto todavía no veo la mano de Dios. Quizás porque haya cosas que sanar. Diga conmigo, sanar. Sanar. Amén. Fíjense y acompáñenme en 2 de Reyes, capítulo 2. Cierto día los líderes, 2:19, cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, Señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo, tráigame un recipiente nuevo y pónganle en sal. Así que se lo llevaron y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua de la ciudad y le echó la sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, como dijo Eliseo. Diga conmigo, el terreno es bueno, es fértil, pero algo está pasando. A veces la gente trabaja y no ve la moneda. ¿Sí o no? Entonces Eliseo dijo, es porque el agua está contaminada. Y en la palabra, un simbolismo de agua es palabra de Dios. A veces nuestro lenguaje está contaminado, nuestra manera de hablar. La bendición es hablar bien. Diga conmigo, hablar bien. El agua está contaminada o el terreno está contaminado porque nosotros mismos lo contaminamos con nuestra manera de expresarnos. Contaminamos a nuestros hijos, contaminamos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Nuestra manera de hablar tiene que ser transformada. Amén.
humillarnos delante de Dios, buscar su rostro y cambiar nuestra manera de hablar. Porque la bendición de Dios se suelta cuando nosotros abrimos nuestra boca y declaramos palabra de Dios. Que cambie nuestra manera de hablar. Pero primero tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar mi manera de pensar, así también cambiará mi manera de hablar. Amén. Recapitulamos, Dios está con un deseo ferviente de bendecirle. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Levánteme su mano. Dios está con un deseo ferviente. Está ahí. Pero hay cosas que no puede bendecir. Porque necesitan ser ordenadas, ser trabajadas. Dios también va a estar en ese proceso. Amén. Hay familias que están sostenidas sobre una mentira. Dios no bendice la mentira. Hay que ir con la verdad. Y Dios no bendice a aquel que sabe qué es lo que le tiene que dar a Dios y no se lo da. Usted puede pedir bendición de todos lados, pero si usted no le da a Dios lo que es de Dios, ahí está en un serio problema, porque no hay obediencia. ¿Cuántos pueden decir, Señor, sana mi tierra en esta mañana? Cierre sus ojos. Gracias, Señor. Póngase de pie, por favor.